Ya hace unos cuantos meses que tuvimos acceso a las primeras informaciones sobre la Triumph Tiger 1200. Una gama que se va a articular en torno a dos acabados distintos, dos gamas diferenciadas en cuanto al enfoque de la propia moto y con el añadido de unas versiones Explorer que añaden 10 litros de combustible al depósito, pasando de 20 a 30 litros. La gama que más me interesa a mí es la más enfocada al off-road, digamos, y se llama Rally. Llantas de 21 delantero, 18 trasera, con llantas túbeles de radios, suspensiones con 220 milímetros de recorrido, al parecer firmadas por Showa y con sistema, semiactivas. Cuanto al motor, nos ponemos en 1160 centímetros cúbicos de cilindrada, 150 caballos, 130 Nm de par, a 7000 vueltas. Y una de las características que la diferencia más de algunas de sus competidoras es que detrás la transmisión secundaria es por cardán. No lleva el mismo sistema exactamente que puede llevar una BMW 1250, lleva dos brazos apoyados por dos tirantes que ayudan a mantener el control sobre los movimientos del eje, un amortiguador trasero bastante inclinado, nada vertical, y componentes de suspensión que en principio tienen pinta de ser ya de una calidad bastante decente. Yo me pude montar a la moto en parado, en estático, y la postura de conducción es cómoda, asiento mullidito, la postura de las muñecas y de los brazos relajada, los accesos a los pedales y a las manetas y demás están conseguidos, y bastante buen tacto de los mandos y de los botones, no tanto de los botones como de los mandos. Una de las pegas que le vi fueron algunos pequeños detallitos de acabado, que no dejan de ser tonterías, y la postura que tienes al estar parado de pie. El arco que describe el asiento en esa parte más adelantada es bastante ancho, hace que yo llegue bien, pero bueno, no es la moto que más cómoda me resulta para estar de pie en parado de todas las que he podido subirme. También me olvidaba de comentar que esta moto incluye el radar trasero y por lo tanto avisador del ángulo muerto, un accesorio de seguridad que me parece muy interesante. Y el tema de los precios, andamos en los 19.000 y pico euros de la versión más básica GT a los 25.000 y pico euros de la versión Rally con el añadido Explorer, con la capacidad de depósito aumentada, y no sé exactamente si aumenta un poco más el equipamiento. Estamos ante una moto costosilla en la gama de precios de la 1250 de BMW, y no lo sé hasta qué punto esto atraerá a la gente hacia la marca de la islilla. Y nada más, hasta ahora.